Bueno, estamos con la Fundación Naumann, con Ricardo Rojas, abogado, doctor en Historia Económica, y bueno, tiene una amplia trayectoria en la justicia y es autor de diversos libros y ensayos económicos, jurídicos, históricos y 4 novelas. En principio, bueno, quería hablar sobre los últimos libros, Fundamentos Praxeológicos del Derecho, Individuo y Sociedad y la Propiedad, digamos, en orden de aparición. En todos ellos hay como un hilo conductor relacionado con la acción humana, basados en la praxeología, en la acción humana de Mises. Bueno, nos gustaría que nos hicieras un comentario sobre el núcleo brevemente de esos 3 libros. Bueno, muchas gracias, Ana. Un gusto participar, aunque sea de este modo. No puedo estar presencialmente, pero sí participar de este modo en este evento. Gracias a la Fundación Naumann también, a Maggie por la invitación. Estos 3 libros que vos mencionás, Fundamentos Praxeológicos del Derecho, La Propiedad, una visión interactiva y comprensiva de la propiedad, y Individuo y Sociedad, que son 6 ensayos desde el individualismo metodológico, tienen, como vos decías, un hilo conductor que es precisamente la visión individualista de la metodología, ¿no? Estudiar la sociedad a partir del individuo. El primero, Fundamentos Praxeológicos del Derecho, se refiere fundamentalmente a una teoría del derecho desde la praxeología. El derecho es una ciencia social que ha sido muy colectivizada, ¿no? Hoy prácticamente se vincula al derecho con la legislación. El derecho son las normas que la sociedad impone a través de la legislación, y lo que se estudia es cómo el Estado impone esas normas, cuando en realidad como ciencia social nació espontáneamente, igual que la economía y cualquier otra ciencia social. Entonces, ese libro tiene por objeto explicar el derecho desde la acción humana, desde la praxeología. Me baso bastante en un excelente autor de la Escuela Austríaca de Economía, que fue Bruno Leoni, que fue probablemente el más grande de los austríacos, a pesar de que era italiano, que escribió sobre temas jurídicos, para mí mejor que Hayek en ese aspecto. Y entonces tenés la visión individualista en el derecho. Luego viene Individuo y Sociedad, que son 6 ensayos desde el individualismo metodológico, que los ensayos tratan sobre la sociedad, el conocimiento, el lenguaje, la moral, la historia y la política, vistos con una visión individualista. 6 ensayos que son independientes, pero que tienen este hilo conductor con una introducción. Y luego está este libro, que fue uno de los últimos, La Propiedad, donde lo que intenté hacer fue, primero, mostrar una visión praxeológica de la propiedad, que no abunda, no hay demasiado trabajado ese punto para mí. Entonces traté de explicar desde la praxeología el derecho de propiedad, y luego hice un reconto de cómo ha sido vista la propiedad desde la política, desde el derecho, desde la economía, y cómo debería ser vista en una visión comprensiva de las ciencias sociales. Esos son 3 de mis últimos libros. En el medio de esos 3 libros publiqué otros, pero esos 3 tienen este hilo conductor que vos mencionabas. En Individuo y Sociedad, haces como, bueno, diferencias moral de ética, y además hablas de gobierno, cooperación y democracia, un tema que siempre suscita grandes debates entre liberales clásicos, libertarios y ANCAPs. Me gustaría que te refieras brevemente a eso. Bien. El ensayo sobre la moral, en realidad es el ensayo sobre la moral vista desde el individualismo, con lo cual es una visión bastante distinta a las que habitualmente se hacen de la moral. Tal vez una autora que influyó mucho en mí y que tomé parte, porque no estoy 100% de acuerdo, pero sí en muchos puntos de la ética o moral, que para ella era lo mismo, era Ayn Rand. Ayn Rand en realidad hizo un gran aporte al sostener que la moral es un código de valores que cada individuo elige para regir su vida y para actuar. Entonces, si esto es así, si los seres humanos
debemos actuar para vivir, como decían los austríacos. Y para actuar, actuamos sobre la base de ciertas decisiones que tomamos, sobre la base de determinados valores que sostenemos. Elaborar un código de valores es vital para la vida de un ser humano. Pero cada ser humano elige el que quiere, con lo cual tenemos un problema. Y ese problema debería discutirlo seriamente la moral como ciencia. Entonces a eso es a lo que me refiero fundamentalmente en ese ensayo. Desarrollo un poco las virtudes morales de Rand. Yo creo que tiene dos agregados este paper que pueden ser un poco interesantes. Uno es el de agregarle, porque siendo la moral individual, los valores son individuales, pero yo le agrego a lo que Ayn Rand desarrolló un valor que es la cooperación, ¿no? Que los austríacos, los escoceses y todos los autores liberales ponen el énfasis en la cooperación voluntaria como el fundamento de la sociedad, y desarrollo algunas virtudes vinculadas con la cooperación como valor. Eso es un agregado mío. Y el otro, que es discutible, pero está bueno para armar una discusión, es que para mí no hay diferencia entre los llamados valores morales abstractos, ¿no? que tienden al bien, y cualquier otro tipo de valores, incluso económicos del ser humano. Es decir, para decirlo crudamente, no hay mucha diferencia entre decidir entre pizza o empanadas que decidir entre si voy a vivir mi vida robándole a los demás o trabajando productivamente. La esencia de la toma de decisiones para mí es la misma, y por eso hay tanta vinculación entre ese concepto individual de moral y la economía y todo el resto de las ciencias sociales. El otro punto, el de la política, el ensayo sobre la política, ahí también yo hago una distinción. Para mí hay que distinguir las ciencias sociales de la ciencia política. Y esto, bueno, no es que lo inventé yo. Si leen El Estado de Oppenheimer a principios del siglo XX, él fue casi un clásico de esto, ¿no? Al decir, bueno, hay dos formas de que una sociedad se organiza. Claro, el método de la economía y el método de la política. El de la economía es intercambio voluntario, el de la política es el uso de la fuerza. Y en los últimos 2 siglos, la ciencia política se ha encargado de estudiar el uso de la fuerza, ¿no? El objeto de estudio de la ciencia política es el Estado. Entonces, hay una incompatibilidad que yo creo que hace imposible mezclar a las ciencias políticas con las ciencias sociales, que se basan en la cooperación voluntaria, y sobre eso gira todo ese ensayo, ¿no? Bueno, también con colaboración en parte con Pablo Guido, se compendió la acción política y la acción legislativa de Luis Guido Alzogaray. ¿Qué es lo que te llevó a interesar para compendiar esa acción? Bueno, sí, con Pablo Guido, que hizo su tesis doctoral en la Universidad de Juan Carlos en Madrid, bajo la tutoría de Jesús Huerta de Soto, sobre el pensamiento de Álvaro Alzogaray, hicimos este compendio, ¿no? Donde él escribió sobre la formación intelectual de Alzogaray, que leyó y que difundía, y yo hice un compendio sobre su acción legislativa y constituyente, porque también fue constituyente en el 94, y no fue menor su participación. El motivo que me llevó fundamentalmente es porque creo que Alzogaray era una persona muy práctica, en el sentido de que él era liberal, creía firmemente en el proceso del mercado, de que el mercado es la mejor forma, y la propiedad privada y todo lo demás, pero era práctico al momento de discutir y hacer política, que es un poco lo que falta en Argentina hoy, ¿no? En Argentina tenés muy buenos teóricos que, bueno, terminan criticando todo y no poniéndose de acuerdo con nada, o tipos que finalmente terminan fagocitados por el aparato político, y ninguno de los dos termina sirviendo para difundir las ideas, para aplicar las ideas de la libertad. Alzogaray tenía eso, ¿no? Cuando yo recuerdo, yo era joven, pero lo veía los discursos en la televisión, los diputados de la oposición lo escuchaban, y todos sabían, podían odiarlo, podían pensar 100% a lo contrario, pero todos lo escuchaban porque sabía que era una persona seria y que lo que decía tenía fundamento. Y él tuvo brillantes intervenciones en el Congreso, y muy liberales, porque él
Por ejemplo, a pesar de apoyar la transformación que hizo Menem de las privatizaciones, de regulación y todo lo demás, él lo apoyaba críticamente, le votó en contra todos los presupuestos y el último, que fue en el 99, dijo: si ustedes siguen teniendo presupuestos deficitarios que se van a terminar pagando, no con emisión porque la convertibilidad no lo dejaba, sino con endeudamiento, esto explota en 2 años, y explotó en 2 años. De modo que me pareció que era muy importante que las nuevas generaciones, sobre todo los que quieren hacer política desde una perspectiva liberal, lean esos discursos, o lean la base del pensamiento de Alzogaray. Me parece que es algo muy importante. Bueno, próximamente, en diciembre, haremos una presentación oficial del último libro, el último libro editado, porque hay muchos en carpeta, de la inflación como delito. Bueno, como posiblemente el libro esté ya para la fecha de la feria, nos gustaría que nos hicieras un breve adelanto sobre qué trata el libro, cuál es el núcleo del libro. Bueno, sí, la inflación como delito tiene por objeto, primero, discutir lo que es la inflación, y si bien obviamente hay muchísimos escritos sobre la inflación, hay mucho para todos los gustos, y entonces yo lo que intenté es hacer una visión un poco más, si se quiere, ortodoxa de lo que es la inflación. Digo, en un mundo donde los que gobiernan emiten moneda, porque además la moneda es monopolio estatal, ya no tenemos patrón oro y por lo tanto el Estado emite lo que quiere, y lo que no quiere es tener límites a la emisión monetaria, empieza a buscar culpables, ¿no? Entonces la culpa es del comerciante que sube los precios, la culpa es del banquero que presta plata de los depósitos, la culpa es de la guerra de Ucrania y Rusia, la guerra es del gobierno norteamericano. El problema es el gobierno norteamericano, nunca la culpa la tienen ellos y son los únicos culpables, porque si no hubiese emisión de moneda, la inflación es el incremento de la cantidad de dinero, no es el incremento de los precios. Los precios suben porque la cantidad de dinero... Exacto, la cantidad de dinero incrementa y el poder adquisitivo, el valor adquisitivo del dinero cae. Y por lo tanto hace falta mucho más dinero para comprar lo mismo. Y esa situación, yo nunca entendí por qué no es delito, ¿no? Porque en realidad el gobierno debería tener límites claros en la ley. En algunos países lo tienen en la Constitución, pero como no podemos tocar la Constitución, por lo menos sí lo podemos poner en la ley, sobre cuánto debería poder emitir el gobierno. Ahí hay un par de... porcentaje o bien atarlo al crecimiento del Producto Bruto, o bien, como decía Friedman, aumentar un pequeño porcentaje todos los años del circulante. Friedman lo calculaba pensando que la economía norteamericana crece siempre. En nuestro caso es más engañoso esto. Yo llegué a un mix de ambas formas, pero el punto es que cuando el funcionario del Banco Central autoriza emitir dinero por encima de ese límite, eso tiene que ser un delito y fuertemente castigado. Y en mi caso, ahí yo propongo al final del libro un tipo penal para reprimir esto, algunas normas adicionales, como por ejemplo, obviamente ponerle límite a cuánto puede emitir, garantizar la libre circulación y competencia de monedas, que es el primer límite que tiene el gobierno cuando quiere emitir, y una cláusula que tienen algunos países. Yo cito la Constitución de Guatemala porque es la que conozco más, y que ha funcionado muy bien en ese aspecto, que es que el gobierno no le pueda prestar plata, el Banco Central no le pueda prestar plata al gobierno, ni de las reservas, ni emitir para darle plata, no puede financiar. En la Constitución de Guatemala ni siquiera puede comprar bonos del gobierno. De modo que me parece, y hago un desarrollo jurídico del tema, que hay una forma de falsedad, de falsificación de moneda, que debería ser reprimida por el Código Penal y que debería incluir no solo pena de prisión alta, sino además multa, inhabilitación para ser funcionario, y que debe caer no solo sobre el funcionario del Banco Central que ordena la emisión,
sino al funcionario de cualquier dependencia que recibe el dinero y lo pone a circular, porque en realidad la inflación se empieza a generar sus efectos cuando se pone a circular. De modo que el funcionario que, conociendo que es dinero espurio, lo pone a circular, que se lo pide para pagar sus gastos, también tiene la misma pena. O sea, creo que deberíamos empezar por ese lado, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias por tu aporte, por este reportaje. Lamento que no sea presencial, pero bueno, ya nos veremos en diciembre y haremos por lo menos este libro. Creo que va a dar mucho que hablar en el sistema político argentino. Gracias.